Tengo al menos 4 títulos para la lección de esta tarde. Realmente tengo que confesar que estoy emocionado de concluir este curso introductorio a la doctrina de Dios. Bueno, concluir en cierta parte. Comenzamos hablando de la posibilidad y nuestra responsabilidad de conocer a Dios. Es posible conocer a Dios y debemos esforzarnos por conocerlo. Después pasamos a hablar de la Santa Trinidad. 7 lecciones más bien de Dios en 3 personas. Y después de esas lecciones pasamos, 30, 33, más o menos, a través de los atributos de Dios. Después de esta lección, o más bien con esta lección, concluimos la lista de atributos que teníamos planeado. Realmente podríamos hacer todavía más subdivisiones o tratar más extensamente algunos atributos, pero creo que a manera de introducción es suficiente para nosotros, al menos por ahora. Entonces estoy emocionado porque con esta lección damos paso a la última parte de la doctrina de Dios, que son los decretos de Dios, la predestinación, la creación y la providencia divina. 10, 13 lecciones que nos faltarían. Pero no solo estoy emocionado porque vamos a pasar al siguiente punto de la doctrina de Dios, sino además, hermanos, porque esperaba llegar a este atributo con gran deseo. Y esto porque es un atributo desconocido. Si ustedes leen alguna teología sistemática moderna, me puedo equivocar, pero a no ser por la teología de Herman Bavinck, realmente hay pocos que tratan este tema que vamos a presentar el día de hoy. Entonces estoy emocionado presentarlo a la iglesia porque esta iglesia es tu herencia. Esta iglesia, esta doctrina, iglesia, es para ti, para tu deleite, tu edificación. Además que estoy emocionado, hermanos, porque en un sentido es como traer todos los atributos que hemos mencionado, las 33 lecciones de los atributos de Dios, y resumirlas aquí. De hecho, al volver a contemplar este atributo, casi te dan ganas, hermano, de volver a empezar con el atributo 1, ¿sí? Y otra vez avanzar y avanzar teniendo esto en mente. No lo vamos a hacer, pero espero que esto sea para su deleite, edificación, exhortación, amonestación y consolación. Al mismo tiempo que hay tristeza en mi corazón de que ya hemos acabado los atributos de Dios, hermanos, no hemos acabado de contemplar a Dios. Eso nunca. Solo que nuestro curso en cuanto a los atributos de Dios aquí finaliza. Y es triste porque en realidad esto ha sido un deleite para mí, preparar este material, traerlo a la iglesia, pensar las implicaciones prácticas de la doctrina de Dios, ha sido un deleite para mi alma. Pero algún día teníamos que llegar aquí. Y como he dicho, para esta lección hay 4 títulos, al menos 4. Dios es beato, o como dice en sus hojas, beatitudo Dei en latín. Dios es beato o la beatitud de Dios, o Dios es feliz, en latín, felicitas Dei, o Dios es pleno,
Dios es pleno. Estos son algunos de los títulos que podríamos dar a esta lección. Hermanos, no sé para cuántos de ustedes escuchar Dios es beato o la beatitud de Dios les informa sus mentes o los confunde. Quizá para la mayoría es confuso. ¿Qué es esto de Dios beato? Y esto es, hermanos, por causa de que el cristianismo de nuestros días ha olvidado esta preciosa doctrina. Como he dicho, hay pocos libros de teología que tratan este punto de doctrina. Interesantemente, este fue uno de los puntos doctrinales importantes en la iglesia temprana, en la iglesia medieval y en parte de la iglesia reformada y posreformada, los puritanos. Y en nuestros días, no obstante, este atributo es foráneo a nosotros, extraño a nosotros. Así que es mi propósito en esta lección presentarles este atributo olvidado para la mayor admiración de Dios y glorificación de Dios, y así como el mayor deleite de nuestras almas en Él. Comencemos por explicar qué significa que Dios es beato. Hermanos, sencillamente que Dios es beato quiere decir que Dios es plenamente satisfecho en sí mismo. Debido a que Dios es un ser perfecto, como decía Anselmo, de quien nada mejor ni nada más grande puede ser concebido, Dios es el ser más excelso, con los mejores atributos, de tal manera que no hay atributo que Dios deseara tener. Y no solo tiene los mejores y más exquisitos atributos, sino además los tiene en la forma más exacta y plena y precisa. Eso queremos decir cuando decimos que Dios es beato. Dios es plenamente satisfecho, contento, completo en Él. Pero hermanos, como ha sido mi propósito en cada una de estas lecciones, no quisiera pasar directamente a explicar la profundidad o las implicaciones de esta doctrina, sin antes, hermanos, mostrar que la misma Escritura nos presenta este Dios pleno, este Dios feliz. Sé que la palabra feliz no transmite quizá la idea exacta de beato, pero lo que quiero decir en este contento con feliz es más que una emoción. Estoy usando el término más en el contexto teológico de decir alguien que está pleno en sí. Entonces, hermanos, comencemos por demostrar que este atributo es algo que se nos revela de Dios en las mismas Escrituras. Y aquí hay una lista de versículos que me gustaría a los cuales me acompañen para que veamos de primera vista cómo la Biblia nos revela este Dios beato. Abran sus Biblias, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. El glorioso evangelio que le fue encomendado. ¿De quién es este evangelio? Del Dios bendito. Es muy interesante lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. El evangelio es el mensaje de salvación de los pecadores, pero Dios es bendito, o sea, Dios es beato. 1 Timoteo 6:15.
Primera Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El bienaventurado. Hermanos, la palabra griega que se utiliza en estos textos para decir que Dios es beato es la palabra Makarios. Ciertamente no debe ser tan extraña esta palabra para nosotros, ya que fue una de las palabras que repetimos por quizá 7 u 8 sermones cuando estuvimos en Mateo 5. ¿Recuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, bienaventurados, felices. Esta palabra Makarios está compuesta de al menos 2 partes. Meta, Jairón, lo cual quiere decir uno que se regocija mucho o que se regocija grandemente. Hermanos, es por eso que a veces los traductores de la Biblia luchan para traducir esta palabra. Y en algunas versiones, en algunas traducciones de las Escrituras, van a encontrar, por ejemplo, Mateo 5:3, en lugar de decir bienaventurados, dice feliz, feliz o doblemente feliz. Y ciertamente esa traducción transmite la idea de lo que Makarios quiere decir. Quiere decir uno que está en su plenitud, uno que está pleno y completo. Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice de Dios que es bienaventurado, está usando esta palabra Makarios, con la cual se nos está diciendo que Dios está plenamente satisfecho. Pero hay un texto en particular al que me gustaría llamar su atención, el cual se encuentra, hermanos, en el Salmo 16. De hecho, fue el salmo que usamos para hacer la convocación esta tarde a la adoración. El llamado a la adoración con el cual siempre comenzamos. Y dice en el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El teólogo Petrus van Maastricht utiliza justamente este texto y expone este texto cuando llega a la doctrina de la beatitud de Dios. Y es que, hermanos, este texto realmente nos presenta con la doctrina que tenemos enfrente esta tarde. Miren lo que implica y explica este texto. En primer lugar, dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud. Literalmente puede ser traducido así. En tu rostro, la palabra hebrea, presencia, es la palabra que se traduce también como rostro. Y lo que está diciendo el salmista es, delante de tu rostro, el hombre encuentra satisfacción. En el ser de Dios encontramos pleno gozo. Pero ¿por qué en la presencia de Dios
encontramos este gozo. Porque Dios, al ser beato, y si no se comprende esto completamente, esperen al final y espero que sea más claro. Pero mientras, guárdenlo en la mente y en el corazón. Debido a que Dios es beato, Él comparte su beatitud con nosotros. Entonces, no podría Dios hacernos felices, no podría Dios hacernos plenos, si no es porque Él está pleno. En tu rostro hay plenitud. Hermanos, un hombre amargado en la casa o una mujer amargada en la casa, insatisfecha, produce insatisfacción en los demás, produce vacío en los demás. Pero una mujer cristiana, llena del Espíritu de Dios, o un varón, necesariamente dará de esa plenitud, pero es primero necesario estar llenos antes de poder dar. Bueno, Dios es la fuente de todo gozo porque Él es gozo en sí mismo y de sí mismo. ¿Y qué significa que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? Sigamos la siguiente parte. Delicias a tu diestra para siempre. Noten el plural aquí. No dice delicia, sino delicias. Ya que estar gozoso no es por tener un bien. Alguien es gozoso no por tener un bien, sino tenerlos todos. Uno llega a la plenitud de la satisfacción no cuando tiene un bien, sino la suma de todos. ¿Por qué Dios está feliz en sí mismo? Porque tiene todo bien en Él. Todo. Hermanos, es por eso que nuestro corazón le busca. Porque al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Todo por lo cual nuestra alma busca. Todo por lo cual nuestra alma camina, se dirige, lucha por. Lo encontramos en Dios. Así que espero que hasta este momento sea claro el texto y que esta doctrina procede de la verdad bíblica. ¿Habría otros textos que podríamos utilizar? Por ejemplo, yo soy el que soy. Es texto clave, ya que debido a que Él es suficiente en sí mismo, no hemos de esperar que es suficiente para satisfacerse, suficiente para tener en Él plenitud. Pero creo que con estos textos son suficientes, al menos para introducirnos a esta doctrina. Habiéndonos introducido, ahora vamos a avanzar un poco con una definición de la doctrina más precisa, más teológica. Y recuerden, hermanos, que a diferencia de la predicación de las 9 de la mañana, de las 11 de la mañana, la predicación de las 6 de la tarde es un tipo más estudio, que intentamos terminar siempre con una meditación cristocéntrica para la cena del Señor. Pero es más un estudio. Por eso a esta hora me tomo la libertad de dar tantas citas o algunas citas como intento no hacerlo en la mañana para no distraer las mentes. Les recuerdo eso, hermanos, para que, por si se olvida, que esa es la razón por la que tengo libertad para citar ciertos teólogos a esta hora. Entonces, intentemos presentar la definición por medio del teólogo llamado Polanus. Él dice: la beatitud de Dios
Beatitudo Dei, abarca la inmunidad de todos los males y la posesión de todos los bienes. Dice, ser beato es esto: poseer todo bien y no tener ningún mal. Los bienes que posee el Dios bendito son infinitos e incomprensibles. Sin embargo, para nuestra mejor y más fácil comprensión, se puede hacer referencia a ellos en términos de sabiduría, voluntad, poder y libertad. Dice, Dios es beato por lo que Él es. Hay otra definición de un teólogo llamado Pictet, la cual dice así: esta vida de Dios es felicísima. Esta vida de Dios es felicísima. Hermanos, ¿no es interesante que cuando hablamos de Dios, todos los adjetivos los llevamos al superlativo? O sea, Dios es no sabio, sapientísimo. Y Dios es beato, felicísimo. Esa sería la traducción más apropiada. Felicísimo. Repito, esta vida de Dios es felicísima, ya que Pablo lo llama más de una vez Dios bendito. Texto que citamos 1 Timoteo 1:11 y 6:15. Y la validez de la referencia será más clara a cualquiera que considera apropiadamente el concepto de la verdadera felicidad. Porque ¿quién no llamaría a Dios feliz? Quien no necesita de nada, encuentra todo bienestar en sí y posee todas las cosas. Además, está libre de todo mal y lleno de todo bien. Esta definición me gusta, ya que dice, ¿cómo no podemos pensar que Dios es felicísimo si no tiene necesidad de nada? Todo lo encuentra en sí mismo. Posee todas las cosas mejores, está libre de todo mal y lleno de todo bien. Esta es la condición del ser más excelso y perfecto. Déjenme dar una cita más, a fin de que esto quede bien claro en nuestras mentes. Edward Leigh comenta, la beatitud de Dios es aquella por la cual Dios es en sí mismo y de sí mismo todo suficiente. O por tanto, la felicidad de Dios es ese atributo por el cual Dios tiene toda plenitud de deleite y satisfacción en sí mismo y no necesita nada fuera de sí para hacerlo feliz. Y después él dice, beatitud es el estado de vida, en el cual hay abundancia de toda cosa buena. ¿Por qué Dios puede ser un ser felicísimo? Hay al menos dos cosas que Dios debe poseer o no poseer para ser un ser felicísimo, beato. En primer lugar, un ser beato debe estar, según nos han enseñado estas definiciones, libre de todo mal. Libre de todo mal. Hermanos, los males turban nuestra felicidad. Allí va el hombre, después de haber leído su Biblia, después de haberse levantado temprano en la mañana y haber estado un tiempo con Dios,
y está, vamos a decirlo así, felicísimo. Pero inmediatamente los niños están en la casa gritando, desobedeciendo, y por lo tanto esa felicidad le es quitada. O ahí va el hombre que acaba de tener un premio, acaba de ganar una buena suma de dinero, para enterarse que han salido varios problemas en la casa, de tal forma que ahora tiene que ser invertido en eso y su felicidad se va. Hermanos, el hombre por sí mismo, vean, estoy intentando ser lo más preciso aquí. Yo creo que el hombre puede ser beato o participar de la beatitud de Dios, pero el hombre puede experimentar esta beatitud solo por participación. Ahorita regresamos a este punto. Pero nuestra participación, hermanos, es derivada, o sea, alguien nos la da. No obstante, en Dios, debido a que Él es el ser tan perfecto, tan excelso, soberano, que nada sale de su plan, hermanos, es un ser que puede estar en la plena felicidad, en la plena beatitud, sin que nada lo turbe. Sí, nada lo turba. ¿Pueden ver qué importante fue haber hablado de la inmutabilidad de Dios o de la impasibilidad de Dios, que Dios es sin pasiones? Y del amor de Dios. Porque, hermanos, cuando la Escritura dice que Dios se dolió o que Dios se arrepintió, debemos interpretarlo siempre a la luz de que Dios es beato. No está diciendo que Dios se intranquilizó, que Dios se alteró, que se levantó rápidamente. Hermanos, si Dios es aquel que ha decretado que pasen todas las cosas de acuerdo a su sabio consejo, nada nunca puede salir fuera de su voluntad. Dios es un ser que es libre de todo mal. Y no solo libre de todo mal externo, hermanos, gran parte de nuestra no beatitud proviene de nuestro mundo externo. No podemos gobernar lo que está afuera y por lo tanto somos turbados. Pero no solo viene, hermanos, por lo que está afuera, también viene por lo que está dentro. Y particularmente aquí me refiero al pecado. El hombre no es beato porque el hombre tiene pecado. El pecado puede parecer que da deleite, pero según la palabra, el pecado produce males, insatisfacción. Joven, amigo que nos visitas, tú que estás viniendo quizá ya aún por más tiempo, la razón por la cual estás insatisfecho en tu corazón es porque vives con un enemigo que se llama pecado, que es el producto de tu insatisfacción de corazón, tu molestia, tu amargura, tu deseo de pecado, tu deseo de lujuria. Y eso no nos produce bien al hombre, más bien nos mata. Porque el ladrón no viene sino para matar y destruir. Y el pecado nos mata. El pecado nos corta el gozo. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero Dios no solo es Señor del mundo para gobernarlo de tal manera que ningún mal externo lo sorprenda o lo golpee, pero además está libre de cualquier mal interno, de manera que es el ser más beato o es el ser felicísimo, porque nada interno puede irrumpir aquello. Déjenme citar esta larga cita. El pecado es una cosa malvada y amarga en su propia naturaleza. Es sumamente pecaminoso y extremadamente pernicioso, o sea, que hace mal.
Es la fuente de todos los desórdenes, desastres, aflicciones y calamidades que le ocurren a la criatura. Ha hecho sumamente infelices a algunos de los ángeles y a Adán y a su posteridad, quienes una vez estuvieron en el estado felicísimo, y en la infelicidad de los hombres, y es la infelicidad de los hombres buenos en el estado presente, que el pecado more en ellos, que batalla contra ellos, rompe su paz y consuelo, y daña su felicidad y les obliga a decir: miserable de nosotros. Pero Dios es justo y verdad, sin ninguna iniquidad en él. Ninguna oscuridad de este tipo puede eclipsar su luz, gloria y felicidad. Así como la santidad es la felicidad de los ángeles escogidos y de los santos glorificados, quienes siendo completamente santos están completamente felices, así la santidad más consumada y perfecta es la felicidad de Dios. Él es tan feliz como para no ser tentado con la maldad del pecado, ni puede serlo, mientras que los hombres buenos en el estado presente a menudo son acosados por la tentación de Satanás y hechos infelices, siendo zarandeados por él como a trigo. Y tienen muchos problemas al ser abofeteados por él y recibir sus dardos de fuego, pero Dios está fuera del alcance de todos ellos, y así como no es afectado por el pecado, ni puede ser tentado por él, así está libre de todas las malas consecuencias de él. Por lo tanto, Dios, debido a que está libre de todo mal, es felicísimo. Pero hay otra cosa que es necesaria para que Dios sea el ser felicísimo y beato, y es que Dios debe poseer todo bien al máximo. Dios debe poseer todo bien al máximo. Una moneda de oro no es lo que hace feliz a Dios. Es las riquezas y las riquezas y las riquezas y las riquezas de su ser que lo hacen estar satisfecho. Este atributo de la beatitud de Dios, como la gloria de Dios, debe ser tratado siempre hasta el final. Bueno, hay un teólogo luterano que parece bueno en su doctrina, que lo trata al principio y hace muy buen trabajo como llevando todos los atributos a la luz de la beatitud de Dios. Pero en general, la beatitud y la gloria de Dios deben ser tratados al final, porque su beatitud y su gloria son la consecuencia de ser el ser más excelente y perfecto que pueda existir. Él posee todo atributo y no le falta ninguna perfección. Necesariamente, dice un teólogo, debe ser bendito. Debe ser bendito, hermanos. Creo que hay un poco de analogía en nuestras experiencias de lo que significa esta satisfacción o beatitud. Dije analogía, o sea, no es exactamente igual, pero creo que tenemos algunas experiencias humanas que nos pueden ayudar a entender esto. Por ejemplo, cuando el hombre o la mujer han terminado su carrera, sus estudios, su prepa, su secundaria, su universidad, y recibir en ese momento ese diploma, seamos honestos, es papel y después va a estar abajo de la cama quizá, o hasta se pierde. Pero en ese momento, nosotros estamos recibiendo algo que está diciendo: esta es la recompensa de tus esfuerzos. Y hermanos, en ese momento, el hombre que recibe tal reconocimiento tiene como cierta realización, ¿sí?
o aquellos que han aprendido otro lenguaje. Después del arduo trabajo y les dan una pequeña hojita con el idioma y empiezan a leerlo y pueden empezar a ver que ya están leyendo primera palabra, segunda, ya leyeron la oración y la entendieron y dice, y se siente cierta satisfacción, cierta plenitud. O el hombre estaba esperando algo que llegara a casa, no sé, puede ser algo como un excelente libro que acaban de publicar y llega el momento en que están tocando a la puerta y se abre y se empieza a hojear el libro y a oler el libro y hay cierta como satisfacción y beatitud en aquel. La mujer quizá los chocolates, no sé, algunos otros quizás sus herramientas, pero hay esa satisfacción. Bueno, Dios vive en ese estado de plena felicidad, porque Él no recibe un diploma, Él no recibe cierta satisfacción de su esfuerzo. Él posee, hermanos, es que es incomprensible a nuestra mente, por eso he intentado hacer analogías, pero es que Él posee todos sus atributos tan excelentes. A ver, déjenme intentar ser tan carnal y dejar de hablar de libros y diplomas y hablar algo más espiritual. Quizá la mujer estaba luchando con la paciencia con los niños y empieza a orar, busca de la presencia de Dios, busca en la oración, en la lectura. ¿Y qué creen? Se acercan los niños, ahí vienen esos pequeños monstruos a destruir la paz de esta inocente mujer. ¿Y qué creen que pasa? Los puede dominar con toda paciencia, no tiene que alterarse, se da cuenta que está respirando normal y ahora ve cómo este atributo tan excelente de la paciencia se ha manifestado. Y en conocer ese atributo, la mujer o el hombre sienten satisfacción en su ser. Eso puede ser con todas las virtudes. El amor, cuando podemos ver que hemos crecido en amor. La santidad, cuando hemos podido ver que hemos vencido cierto pecado con más rudeza, con más determinación. Y entonces los hombres, el cristiano siente esa satisfacción en su ser. Bueno, hermanos, Dios tiene toda virtud deseable en sí mismo, siempre al estado más excelso que puede ser. Así vive Dios. Y estoy usando lenguaje humano todavía, hermanos, porque nunca nos podremos desprender de Él. Hay una cita ahí que realmente no voy a citar en sus notas. Ustedes pueden leerla. Más bien me gustaría citar algo más que traigo aquí. Dice: verdaderamente, el que se regocija en tantas y tan grandes perfecciones de las que ahora hemos hablado, o sea, todas las que ya hemos mencionado, dice este autor, y que no puede tener o desear más y mayores perfecciones, ¿no es seguramente el bendito? Es lo que está diciendo. Si Él tiene todas estas perfecciones que hemos hablado, ¿no es bendito, beato, felicísimo? El que es llamado por todas esas perfecciones y es todo suficiente para sí mismo y para todos los suyos, ¿no sería bendito? O sea, si Él es suficiente para los demás, ¿no es suficiente para darse gozo a sí mismo? El que existe como la causa de toda beatitud para todas las cosas,
tales que no tienen nada que no hayan recibido y que no hayan recibido de Él, ¿no sería el bendito? Pues lo que está diciendo es, si Él es la fuente de la beatitud, ¿no tiene que primero serlo? Por tanto, o no hay beatitud, o Él es el Dios bendito. Como dijo Agustín, solo con el Dios verdadero y solo en Él y solo de Él, el alma humana, esto es, el alma racional e intelectual es bendita. Además, otra razón por la que Él es bendito, el que solo vive de sí mismo, existe de sí mismo y es bueno en sí mismo, quien solamente es bondad y perfección misma, ¿carecería de la perfección de la beatitud? 5. Y aquel cuyas perfecciones siempre están actualizadas. Este es un término, hermanos, que ya vimos, actualizadas, o sea, no en pasividad, sino en su máxima potencia, por hablar así. El que es acto puro, sin adulterar, ¿no sería él bendito? Hermanos, no es que solo Él posea todo atributo deleitoso, sino además conoce que lo posee. Recuerden, Dios se conoce perfectamente a sí mismo y sabe todo lo que posee. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, nosotros tenemos una gran herencia en Cristo, pero ¿no es verdad que muchas veces estamos desanimados? ¿No es verdad que muchas veces estamos tristes? ¿Y qué tiene que venir a decirnos nuestro amigo? No cosas nuevas, sino lo que ya sabemos que tenemos en Cristo, porque se nos olvida lo que en Él tenemos. Bueno, Dios no solo la posee, conoce todo lo que tiene, de tal manera que Él, sin lugar a dudas, es el ser más bendito. El ser más bendito. Ok, espero esté claro qué queremos decir por la beatitud de Dios. Déjenme pasar al segundo punto de nuestra lección, que es el cristiano y la visión beatífica. Oh, hermanos, tengo malas noticias para ustedes. Solo podremos tocar la superficie de esta hermosa doctrina. ¿Sí? Casi vamos a hacer simplemente así. Pero espero que esto produzca hambre en ustedes, hermanos, para seguir profundizando en esta doctrina. ¿Qué quiero decir por la visión beatífica? Ok, si Dios es beato, o sea, Él está en el estado más perfecto que el ser divino puede estar, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? No somos seres perfectos. Todo lo que Dios creó es bueno y bueno en gran manera. Somos perfectos en este sentido, hermanos. En el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre, lo creó exactamente como el hombre debía ser. En este sentido somos perfectos porque somos criatura de Dios. Caímos y ahora ya no somos perfectos, no porque Dios no nos hizo perfectos, sino porque caímos. Pero Dios no es perfecto en ese sentido. Solamente Dios es perfecto en el sentido siguiente, que Él tiene todo atributo en su plenitud, de tal manera que está satisfecho en sí. Nosotros no, hermanos. Nosotros no tenemos ningún atributo en su plenitud, ni los tenemos todos los más excelentes. No somos inmutables, no somos impasibles. Dios es la fuente de beatitud. Entonces, si solo Dios es beato, ¿cómo es que nosotros podemos participar de esa felicidad? ¿Cómo es que podemos ser felicísimos? Porque ese es el gran propósito del hombre. Amigo, fuiste creado con un chip. Déjame decirlo así. Fuiste creado con un chip. Contrario a la doctrina de Descartes, que
prácticamente decía que las cosas no tienen una meta en sí mismo, sino que todo es prácticamente suerte. Esa es la teoría de la evolución. Todo es una explosión y no hay un fin. Contrario a esa falsa enseñanza, hay un chip en ti, el cual, o vamos a decirlo así, una brújula, ¿sí? Y hacia dónde apunta la brújula. Siempre hacia dónde apunta, a menos que esté descompuesta. ¿Hacia dónde? El norte. Para eso está programada. Ok, nuestro corazón fue creado para disfrutar de Dios. Tenemos ese chip integrado, sí. La razón, amigo, por la cual estás insatisfecho en tu vida, por la que buscas más y más cosas, por la cual no te satisface ni esta relación, ni este vicio, ni esta novela, ni este libro, ni esta salida, ni este viaje, ni estas vacaciones, ni este corte, ni ese vestido, ni esos pantalones, ni esas compras, ni ese shopping, ni ese material de tu casa. La razón es porque tu alma fue creada para que su máximo y más pleno deleite lo encuentre en Dios. ¿Cómo? A través de lo que a lo largo de la tradición cristiana se ha llamado la visión beatífica. La visión beatífica. Escuchen estas palabras. La beatitud del hombre proviene de otro. La del Señor es de sí mismo. La del hombre es en gracia. La de Dios en naturaleza. La del hombre es temporal. La de Dios eterna. La del hombre es voluntaria. La de Dios necesaria. No puede ser de otra manera. La del hombre es cambiante. La de Dios siempre es la misma. La gloria de Dios nunca deja de ser. No hay interrupciones de su beatitud, ni un momento en el que sea menos feliz. La felicidad de un hombre consiste de disfrutar de sí mismo en virtud de la posesión del mayor bien del que es capaz, o es todo uno, o que es todo uno. Disfrutando del mayor bien, dice, esto es lo que haría el hombre más feliz. Poseer el más grande bien, hermanos. El más grande bien para Dios no es poseer algo, es en sí mismo. Para nosotros, como de nosotros no fluye, la única forma de que seamos felicísimos es si tomamos algo que es perfecto. Escuche, por consiguiente, debemos concebir que la felicidad de Dios está en el disfrute de sí mismo. Él disfruta perfectamente a su ser, su vida, sus facultades, sus atributos, sus virtudes, en sí mismo y de sí mismo. Disfruta perfectamente de sí y esto es felicidad perfecta. Pero el hombre, contrario a esto, el hombre solo puede tener la felicidad si toma algo. Pero te has equivocado toda tu vida, amigo. Has pensado que ha sido el trabajo, que ha sido la escuela, que ha sido esa y otra relación, que ha sido este y ese otro permiso, y aquellas vacaciones, y aquellos viajes, y aquellos bienes, y aquel carro. Te has equivocado, porque es cierto, en nosotros no está la felicidad, está fuera. Pero lo que has agarrado todo este tiempo es pasajero. Son cisternas huecas, cisternas vacías, no hay agua de vida. Está putrefacta. Vas a terminar con sed, como la mujer a la cual se acerca Jesús en Juan capítulo 4, cuando le dice, mujer, dame agua para beber. No tienes jarrón. Si supieras quién te habla hoy, ¿dónde está tu marido? No tengo. Bien has dicho, porque 4 o 5, no me acuerdo, 4 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Oh, yo te daré de beber agua viva. Ese es el mensaje del Evangelio. Tú vacío de corazón, ese es el mensaje para ti.
que Cristo Jesús vino al mundo a interceder por nosotros para que pudiésemos regresar al dador de la vida, a la fuente de vida, al ser felicísimo, al ser beato, para volver a vivir. Sí, mueres y estás muerto y morirás. Mientras estés separado del Creador y dador de la vida, reconcíliate con tu Creador. Porque solo en la intimidad, en la cercanía, en la unión con Él, podrás gozar, podrás estar pleno. Hermanos, no es un misterio, porque esos hombres exitosos, y vean las grandes comillas que uso, esos hombres exitosos del mundo, los músicos, los cineastas, actrices, no es un misterio que terminan en las drogas haciendo un montón de barbaridades, en centros de rehabilitación con tanto dinero. Tenían todo. Pero vean esto, poseer todo en el mundo y no poseer a Dios es estar hueco y vacío. Sí, tú que estás aquí, que no te has reconciliado con Dios, estás vacío en tu corazón. Sea que te des cuenta ahorita o te des cuenta después, pero te vas a dar cuenta. ¿Sabes? El hombre camina como si estuviera feliz y lo puede estar por un tiempo, pero estás intentando construir la casa sobre paja. Date cuenta de la necedad en la que estás cuando escuchas el Evangelio, que te regresa y te reúne y te reconcilia con aquel que te satisface el corazón, y aún así lo rechazas por estiércol del mundo. Dios, en su buena voluntad, siendo un ser felicísimo, puede compartir esa felicidad. Y esa es la visión beatífica, contemplar la gloria de Dios. Pero como he dicho, en esta vida, debido a la caída, la única forma en la que podemos participar de la visión beatífica, contemplar la gloria de Dios y gozar de la vida espiritual que hay en Él, es por medio de Cristo. Necesitas un Salvador. Cristo, al ser Dios, nos reúne con el Padre, y así, hermanos, regresamos al dador de la vida. Allí estaba el hijo pródigo, pensando que en este mundo podría ser feliz, pidiéndole a su padre: dame el dinero de los bienes que me corresponde. Así vives el día de hoy, usando la vida que Dios te da, la respiración que Dios te da, la salud que Dios te da, el dinero que Dios te da, la sabiduría que Dios te da, la inteligencia, los dones que Dios te da. Ahí estás, como el hijo pródigo, gastándolo en las cosas de este mundo. Dame los bienes que me corresponden. ¿Y qué encuentra? Habiendo gastado todo, ahora se encontraba alimentando a cerdos, y deseaba llevarse un poco del alimento de los cerdos a la boca. Oh, déjame decirlo con ternura, pero esa es tu condición mientras estés separado del dador de la vida. Oh, pero él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Oh, que hoy entiendas. Oh, que hoy te llegara no solo a la mente, pero al corazón, el entender que estás hueco y vacío porque fuiste creado para Dios, y nuestro corazón jamás está satisfecho hasta que lo encuentra a Él, hasta que lo tiene a Él.
Déjenme terminar, esto se ha alargado un poco. Déjenme terminar aquí con 5 aplicaciones de la beatitud de Dios y la visión beatífica, la cual les advertí que sería una simple superficie de esto. En primer lugar, hermanos, adoremos al único Dios que debe ser adorado por su beatitud. Adorémoslo porque Él es beato. Las naciones deben cantar, los cristianos deben reconocer lo excelente del ser de Dios. Pero hermanos, tenemos una razón más para alabar y adorar a Dios, que de su plenitud nos ha querido revelar por esta visión beatífica, por la contemplación de Dios en Jesucristo, por el Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Sí, criaturas del polvo, además criaturas pecadoras miserables, han sido traídas a esta grande bendición, participar y gozar de la vida de Dios. Oh, que la iglesia de Cristo le alabe. No se equivocaba Mefiboset cuando decía: ¿quién es este perro muerto para que tengas de él misericordia? Hermanos, nunca se nos olvide el beato Dios que nos ha llamado a la participación de su felicidad. 2, comprendamos la verdadera cara del pecado y huyamos seriamente de él. Huyamos seriamente del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado no es sino la irrupción, no es sino aquel que corta el flujo de felicidad que Dios derrama de nosotros. Hermanos, los momentos más hermosos de nuestra vida no son, no sé cuántos corazones voy a quebrantar con esto, pero tengo que decirlo. Hermano, no es cuando dijiste acepto. Fue un momento hermoso, pero no fue. No es cuando viste a tu hijo por primera vez en tus brazos. Tan hermoso como haya sido, no lo es. Los momentos más hermosos del cristiano es aquel momento cuando se reencontró con su Hacedor por medio de Cristo. Y todos aquellos momentos que de esa vida y reunión, volver a unir, fluyen. Esa comunión secreta que tuviste, esa adoración en la iglesia en la cual te deleitaste, esa lectura la cual te trajo bendición y gozo en esta vida. Huyamos del pecado, porque el pecado corta esa vida, para la sangre, para que se empiece a volver morada la mano. Nos asfixia, hermanos. Oh, hermanos, esto es un buen motivo para abandonar el pecado. Si tú estás viviendo en comunión con Dios, si esa mañana te levantaste y has tenido un buen tiempo, hermano, esa tentación al salir a la calle o al estar con los niños puede ser vencida cuando entendemos que me va a irrumpir la comunión. Oh Señor, no quiero pecar contra ti, porque no quiero que esta comunión sea quebrantada. No dije nuestra unión con Dios, nuestra unión con Cristo nunca es quebrantada. Estoy diciendo comunión, aquel acto de comunar, de compartir, donde Dios comparte de su beatitud y nosotros alabamos a nuestro Hacedor. Hermanos, huyamos del pecado. Por otro lado, ¿no es esta doctrina una amonestación para todos aquellos que buscan la satisfacción de su alma, de su corazón, fuera de Dios?
Si Dios es beato, no te exhorta, no te amonesta esta verdad. Dice el salmista: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban en grano y su mosto. Oh, deja de buscar tu satisfacción en el grano y el mosto. Deja de buscar tu satisfacción en la criatura. Deja de buscar tu satisfacción en lo que no es Dios. Él es el que da alegría a tu corazón. Él es el que da paz a tu corazón. Oh, cuán triste es ver un alma separada de su Hacedor. El profeta Isaías usa esa imagen como una oveja que se ha perdido. Hermanos, ¿han visto cierto ser o un niño? A algunos papás les gusta ser un poco traviesos y de repente el niño no hizo caso en algo y se esconden, ¿sí? Y vean la cara de ese chiquito. No estoy diciendo que hagan esa travesura, hermanos, no espanten a sus hijos. Pero vean la cara de ese chiquito. Primero estaba muy contento cuando vio que ya estaba caminando lejos y su rostro se le quita, su alegría se le quita cuando se da cuenta que no está. Realmente, tú que no estás en Cristo, esa es con la compasión que te vemos. Como una oveja descarriada del pastor que te da satisfacción a tu alma. Tú quizá dices: me ven como un campeón del mundo. Me ven como uno que puede en este mundo sin ese Dios. No, te vemos como una oveja descarriada con un rostro demudado que se encuentra perdido y no ha regresado al Hacedor. Oh, que esto te exhorte a regresar a tu Creador por medio de Cristo. Pero hermanos, ¿qué tal nosotros? ¿Qué te está brillando en este día que Dios ha dejado de ser tu felicidad? ¿Qué te está brillando hoy? Oh, cuánto nos debemos cuidar de esto. ¿Qué te está llamando la atención hoy de tal manera que tu más grande satisfacción ya no está proviniendo de Dios, de la comunión con Dios, de la lectura de su palabra, de la participación de la predicación y la Santa Cena? ¿Qué te está robando el gozo del Dios beato? Oh, identifícalo y pon en su lugar ese gozo. Si es un buen gozo, ponlo en su lugar. Siempre abajo del gozo de Dios. Y aunado a esto, somos dirigidos a buscar la felicidad en Dios. Y en quinto lugar, o sea, el cuarto punto sería, no solo es el tercer punto es una amonestación para buscar la beatitud en Dios. Y el cuarto es una dirección para buscar la beatitud en Dios. Quinto, la beatitud es de gran consolación para la iglesia de Cristo. ¿Por qué, hermanos? La visión beatífica ya comenzó. Sí, hermano, ya comenzó. ¿Cuándo? Cuando pudiste ver a Dios, hablando espiritualmente, ¿sí? Cuando pudiste contemplar a Dios y recibir el perdón que ofrece en Cristo, y tu alma y tu espíritu fue reunido con tu Creador, ahí se realizó la visión beatífica. Ahí tus ojos fueron abiertos, ahí tu corazón fue reavivado, resucitado. Ahí recibiste el nuevo impulso. Allí tu brújula encontró su lugar. Y hermanos, somos amonestados a seguir buscando la visión beatífica. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo a través de sus diferentes medios de gracia.
Esa es la amonestación para nosotros, la instrucción. Busca la visión beatífica, hermano. Busca la satisfacción en Dios a través de los medios de gracia, lectura de la palabra, meditación de la palabra, oración de la palabra, predicación de la palabra, ordenanzas, servicio, ministerio, dentro y fuera de la iglesia. Eso es como Dios nos da su beatitud. Pero, aunque esto es grandioso y sumamente deleitoso, hermanos, aún esperamos la visión consumada de la visión beatífica. Antes de que John Owen muriera, él fue visitado por Thomas Paine, un ministro de Safford Walden, quien había sido confiado con la publicación. John Owen hizo un libro que se llama Las Meditaciones de la Gloria de Cristo, y este hombre, Thomas Paine, había sido el encargado de publicarlas. El día de su muerte, cuando Thomas Paine visitó a Owen el día de su muerte, él le dijo esto: hermanos, John Owen fue uno que alcanzó a ver mucho de la gloria de Dios en la tierra. Pero, vean esto: oh hermano Paine, Owen exclamó, aquel día deseado ha llegado por fin, en donde yo veré la gloria en ninguna otra manera, de ninguna forma como yo la he podido ver aquí en la tierra. Ahora entro al gozo de mi Señor. Oh hermano, no sé qué aflicción o qué ha turbado tu alma. Busca la visión beatífica en la tierra. Busca contemplar a Dios. En medio de la angustia es la visión beatífica que te va a consolar, que te va a animar, que te va a alentar. Pero hermano, aun cuando las pruebas sean tan duras en la tierra, y por más que intentes buscar la visión beatífica aquí, ves el cielo negro. Oh, atraviesa ese cielo. Alza ese cañón que te hace contemplar la eternidad, en donde pronto, cara a cara, con tu rostro, verás a Dios en Cristo Jesús. El día se acerca cuando los santos redimidos se acercarán al gozo de su Señor. Al que su alma ama. Oh, bendito día de la reunión, bendito día del casamiento, que ha sido logrado por la obra preciosa de Cristo. ¿Puedes ver lo que estás a punto de perder? ¿Puedes darte cuenta, oh pecador, que te revelas ante el mensaje del Evangelio, lo que estás a punto de perder? El cielo. No estoy hablando que allá vas a ver a tu familiar y que eso lo hace hermoso. Ojalá. Pero eso no lo hace lo hermoso que es. No es que va a ser muy bonito, muy buen arte, muy buenas construcciones y demás, aunque lo va a hacer. El cielo del cual te vas a perder si rehusas someterte al llamado de Cristo es no contemplar la gloria de Dios por toda la eternidad. Para ti las tinieblas, la oscuridad. Para la iglesia de Cristo, el brillo de su rostro.
la contemplación de su excelencia. Hermanos, que el día de hoy, por la palabra predicada y la santa ordenanza recibida, la iglesia sea alentada con la hermosura del Dios beato y la visión beatífica que somos llamados a buscar y experimentar. Y somos llamados algún día, en la consumación de todas las cosas, a gozarnos en ella para siempre. Oh Señor Payne, oh hermano Payne, voy al día que tanto he esperado. Lo veré cara a cara.